Buenas tardes, esto es Getafe News y estamos aquí para charlar de algunos de los temas que tienen interés en las fechas determinadas como ahora o que también resultan muy importantes para buena parte del público. Decía antes que vamos a tratar un asunto de interés debido a las fechas y debido a que en sí también tiene una importancia muy grande porque atañe principalmente a la mitad de la población mundial, que es el tema de los derechos de la mujer, y no solo eso, sino la pregunta, ¿estamos realmente avanzando en cuanto a la igualdad de género? Es decir, las mujeres tienen ahora ya los mismos derechos solo porque los hemos promulgado en decretos y en leyes determinadas. ¿Tienen los mismos derechos que tienen los hombres? Posiblemente sí, posiblemente no. Vamos a verlo y lo vamos a ver con nuestros tertulianos habituales. En este caso, buenas tardes, Sandra Escudero. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Prieto. Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis Sánchez. Buenas tardes, Eloy. Bueno, a ver, te he visto con ganas de... No, pero había dicho yo que hablase, pero hay un tema primero que quiero decir. Siempre soy así. Es que los derechos, hoy en muchos sectores de la sociedad, en muchos puestos de trabajo, están conquistados por la mujer. Lo han ganado. Es que los han conquistado, los han ganado. No se los ha dado una ley. La ley ha reconocido la capacidad, pero es que las mujeres lo han ganado. Hay profesiones en España, mira, el otro día lo decía el profesor de la Carlos III, lo que pasa en la Carlos III, en la carrera más prestigiosa de la Carlos III, el 70% de los que terminan la carrera son mujeres. 70%. Si nos vamos a la sanidad, me parece que los porcentajes están alrededor también del 70% en los últimos años de mujeres que acceden a ejercer la profesión de médicos. Si no, enfermeras, ya ni siquiera lo digo. En la enseñanza están en un 80%, me dicen que está en el 80%. En la enseñanzas básicas y fundamentales y creciendo en la universidad a niveles similares que van a ser en muy pocos años. En la justicia, los nuevos jueces, el 70% son mujeres. Podemos ir profesión por profesión, pero eso no se lo ha concedido nadie, lo han ganado las mujeres. Y dejo a una mujer que hable, sí, que sabe más que yo. Uy, muchas gracias, pero eso te ha quedado, dice, ¿qué majo hago? Y ahora te voy a dejar, que yo soy así de majo, voy a dejar que hable la mujer. Eso te ha quedado fatal, ¿eh? Ya tenemos el primer micromachismo de la noche. Ya te lo digo yo. Pero puedo tener algún impulso machista en las formas. Claro, todos lo tenemos, todos los días. Ahí es donde iba, decías tú. Eso es. Sí, todo lo que ganamos por oposición y todo lo que ganamos en los puestos está bien, pero tú estás diciendo que copamos fundamentalmente muchísimas carreras y luego, sin embargo, los puestos directivos de las grandes empresas hay una brecha digital donde el 70%... La brecha de género. La brecha de género, he dicho brecha digital, pero... Es un problema de tiempo. Eso es un problema de tiempo. Es un problema de que por mucho que haya una igualdad real, plena y efectiva, que la ley nos reconoce a los dos sexos, pero seguimos teniendo una brecha social porque chicos todavía de nuestra generación, de la de José Luis y la nuestra, no asumen el rol que le corresponde en las tareas del hogar, en el cuidado de los niños, en el cuidado de las personas mayores. Entonces, mira, quiero decir, Superwoman, pues no podemos ir por la vida, ni podemos ni queremos. ¿Eso qué se traduce? Que cuando tú quieres dedicarte a llegar a un nivel muy alto, a nivel profesional, que requiere mucho esfuerzo, igual que a los chicos tampoco se lo regalan, lo que pasa es que los hombres dedican exclusivamente todo su tiempo a eso, mientras que nosotros tenemos que decidir y repartir. Entonces, como a todos no llegas, al final priorizas. ¿Y qué priorizas? Pues a lo mejor el tener niños, la crianza de los niños y compatibilizar tu vida social y tu vida personal y tu vida familiar. Las mujeres que quieren llegar a puestos de responsabilidad, la misma que el puesto de los hombres, quiero decir, también toman esa decisión. Y así estamos viendo que estamos en uno de los países donde hay una menor natalidad desde el conjunto de la Unión Europea. Ayer publicaban unos datos también que España es el primer país, voy a decir, si no es del mundo, de los primeros países del mundo donde hay mujeres con la maternidad por encima, donde el primer bebé se tiene por encima de los 40 años. Que claro, eso es una barbaridad absoluta. O sea que, y bueno, si me permitís, voy a decir una coletilla, porque esto yo sé
que el compañero José Luis lo va a editar mañana para que todo el mundo lo tenga, aprovecho para decir que el próximo miércoles 11 de marzo a las 6 de la tarde en el Centro Cívico La Lóndiga, desde la asociación Juntos por Getafe, donde estos compañeros vienen siempre a todos nuestros actos, porque la igualdad se tiene que conseguir juntos, con los hombres y con las mujeres, de manera equilibrada. Pues vamos a tener una charla muy interesante, una charla de debate bajo el tema de nuevas políticas. Estamos en nuevos tiempos, lo hemos estado comentando en el programa anterior. Nuevos tiempos conllevan nuevas políticas, no se pueden hacer las mismas políticas en ninguna materia y tampoco en igualdad, porque la realidad es diferente. Bueno, pues de estas cuestiones vamos a debatir con 3 grandes profesionales. Hemos llamado la título de la charla Mujeres diversas, mujeres luchadoras, porque son 3 perfiles de mujeres, cada una en un ámbito. Vamos a contar Soraya Rodríguez, que ha sido parlamentaria y fue portavoz del Partido Socialista del Congreso de los Diputados. Contaremos también con Zaida Cantera, que ha sido excomandante del ex con X, no. Ella sigue siendo comandante del Ejército de Tierra, lo que pasa es que en estos momentos está en situación de retiro. Ha sido una de las primeras y de las pocas mujeres que ha sido presidenta de la Asamblea de la OTAN, con lo cual eso le ha llevado también pues mucho trabajo. Y luego contaremos también con una psicóloga y con una psicoanalista que lleva toda la vida trabajando en el ámbito de la mujer con la salud mental y haciendo labores de coach y de empoderamiento de las mujeres para tratar de tratar. Así es que animamos a todas las personas que nos están viendo que se quieran que quieran ir el miércoles 6 de la tarde a las 18 horas en el Centro Cívico. La de cuña la publicitaria ha sido larga, ¿eh? Mujeres, ya que me lo pones, pues aprovecho que no tenemos tantas ocasión de que los medios locales nos publiciten los actos. Así es que muchas gracias, José Luis, y muchas gracias a vosotros que estáis siempre apoyando todos los actos de la igualdad que hacemos desde la asociación. También la cuña publicitaria. Ahí. Es que, hijo mío, ya lo sé. Hay que aprovechar, Sandra. Di que sí. Has hecho muy bien. Como tenemos tan poquitos espacios donde poder hacerlo, pues... Yo te lo iba a decir antes que lo hicieras, así que lo que pasa es que se me había olvidado. Yo creo que el feminismo en el mundo en general ha ido avanzando. Es verdad que aquí sí que hay muchas velocidades en todo el planeta, si nos ponemos a hablar de igualdad de género. Es verdad que yo creo que particularmente en nuestro país llevamos una serie de décadas que el movimiento feminista ha dado un impulso importante a la igualdad. Se han situado debates encima de la mesa, bueno, que yo creo que eran importantes, que la sociedad los tenía que tener, ¿vale? Porque yo creo que es un problema, o sea, no es una cuestión que afecta a las mujeres, sino, como bien ha dicho Sandra, afecta a toda la sociedad, afecta a mujeres y a hombres, y ahí tenemos que estar todos y todas, en este caso, nunca mejor dicho, para hablarlo. Yo creo que hay ejemplos evidentes, además de que España en los últimos años ha sido un país que ha impulsado debates que han sido muy interesantes. Recientemente el Parlamento Europeo ha tomado en consideración el famoso consentimiento como una cuestión angular de las políticas de igualdad y ha sido refrendado por el Parlamento Europeo prácticamente en su totalidad, quitando, pues como siempre, a aquellos que niegan la violencia machista, que es una evidencia y que los datos demuestran que nos queda mucho por trabajar, porque cada año tenemos en este país, por lo menos, desde que se llevan contando, de 2013, si no recuerdo mal, que es cuando se van contando, pues demasiadas mujeres, porque como hemos dicho antes, aunque esto de decir antes porque son podcasts distintos no es muy bueno, pero que claro, cualquier vida humana evidentemente es importante, da igual que sea uno o que fueran 1000, pero bueno, pues eso, tenemos unas cifras que siguen siendo alarmantes y siguen siendo, como decíamos ahí en ese comentario, que evidentemente hay un problema cultural, de educación, y que evidentemente lo que el patriarcado ha venido generando durante siglos no lo vamos a arreglar ni en una década, ni en 2, ni en 3. Y es evidente que este gran avance que lleva el feminismo dando en las últimas décadas, siempre todo avance genera una reacción. Y hoy en día la estamos viendo. Y por eso aquí hemos hablado ya alguna vez de los problemas que vemos, sobre todo en la gente más joven, porque es evidente, y no por justificar, sino que a partir de ciertas edades hay cuestiones culturales que ya las tenemos integradas y es muy difícil que las cambiemos. Tenemos que trabajarlas, se pueden mejorar, es evidente, pero lo que sí es preocupante es que ese efecto, digamos, de avance que ha llevado el feminismo, ahora ya venga una reacción de los más jóvenes. Y yo creo que ahí son cada día más necesarias que nunca y son responsabilidad de administraciones políticas, educativas,
culturales y de educación que tienen que estar en las aulas, por mucho que a algunos no les gusten, para que esos avances que se han dado no sufran un retroceso. Porque es evidente, lo decían en estos días algunos expertos, que tenemos que ser capaces de analizar, sobre todo en los más jóvenes, por qué están sufriendo ese rechazo, digamos, a los avances del feminismo. No tenemos que juzgarlos o prejuzgarlos o decir que están mal. Hay que analizarlos, cuestiones, debatirlos y llevar a las aulas, sobre todo, esa parte de la educación para hacerles entender que es muy necesario el avance y que no se sientan ni amenazados ni agredidos. Sobre todo nuestros jóvenes que hoy puedan tener entre, pues eso, 14, 15, 20 años. En esas edades yo creo que eso es donde más deberíamos trabajar como sociedad para que eso no suceda y podamos caminar juntos y que cada día mejoremos más como llevamos haciendo décadas. Yo creo que es una labor, no una labor, yo creo que es un cambio tan radical el que ha habido desde hace 50 o 70 años, pongamos por ejemplo, donde las mujeres tenían falta de ciertos derechos tan simples como el poder decidir dentro de su casa y fuera de su casa, de estar sometidas al marido o de estar sometidas a toda una serie de leyes que hacía que no pudieran actuar por ellas mismas. El cambio ha sido tan radical que yo creo que el siglo XXI, por lo menos en este país, pertenece a las mujeres, por derecho propio, como tú antes decías, pero es de las mujeres. Y lo más importante de todo eso es que yo creo que es el cambio que se ha producido no entre las mujeres, sino entre los hombres, porque ahora mismo tenemos un problema con los jóvenes, como tú decías antes. No entendemos, por lo menos tenemos cierta edad, cómo hay jóvenes que piensan todavía, estoy hablando de todavía, en que la mujer tiene que estar atada a la pata de la cama y sometida al marido y además... Eso pues me vas a perdonar, pero la franja de edad que ha dicho antes José Luis no existe. O sea, ningún joven hoy, y si lo hay, es con un carácter muy residual, que piense que la mujer tiene que estar en casa sometida al marido sin trabajar. No, eso no lo piensa ningún joven, incluso hasta el más conservador y el que puede estar más escorado a posiciones más conservadoras. Lo que ocurre es que en los últimos tiempos se ha llevado hacia un extremo el tema del... un cierto feminismo, ha habido diferencias con el género, con determinadas cuestiones, donde ha habido, sobre todo, especialmente los chicos más jóvenes, se han sentido agredidos y se han tenido vinculados. Eso que ha calado en que, por defecto, los chicos son todos unos maltratadores o son todos unos agresores sexuales, salvo el que demuestre lo contrario, ha calado mucho. ¿Por qué? Porque se ha escorado hacia una posición muy extremista en un lado el mensaje, y eso ha hecho una grieta donde el otro mensaje conservador ha entrado por ahí. Y en esa circunstancia es la que nos estamos. Pero no hay ahora chicos jóvenes que piensen que las mujeres viven en igualdad. Tienen una absoluta, la mayoría, salvo que haya casos excepcionales, tienen absolutamente claro que las chicas son iguales que los chicos. Es más, básicamente la mayor parte son ellas las que llevan las decisiones de cómo salen, cómo entran, dónde van, dónde vienen. Quiero decir, te lo digo de verdad, viven en una igualdad, tienen unas conversaciones absolutamente en libertad, hablan de todo, cosas que nosotros no hablábamos con los chicos en la vida, pero de una manera muy sana y de una manera muy igualitaria. Entonces, lo que sí que puede ser que en las escuelas tenga que ver, pero como la educación de igualdad que teníamos nosotros en los institutos, que esto no es nuevo, que ya se daba. O sea, no hay mejor campaña de la igualdad y de promoción de la salud sexual, y yo siempre lo voy a decir, que la que hizo Matilde Fernández a finales de los 80, a principios de los 90 con lo del preservativo. O sea, aquello fue fenomenal. Entonces, bueno, yo creo que sigue faltando muchas políticas educativas en materias tanto de igualdad y ya de salud sexual y reproductiva. Yo creo que faltan muchas. Evidentemente, una campaña de ese tipo fue un gran avance, porque claro, cuando pasamos de cero a empezamos a hablar del tema, pues ya por lo menos estamos en ese sentido. Yo creo que tienes razón, es decir, no creo que sea tanto ese pensamiento, cuidado, porque el problema es que el efecto de la reacción lleva a que cada vez vemos más casos, por ejemplo,
no sé si de que se queden en casa, pero sí el tema del control de los móviles. Hay ciertas actitudes que sí son muy machistas, que a lo mejor no es el tradicional caso, como tú bien decías, de que quieren que la mujer esté en su casa, porque yo creo que directamente, como eso no lo ven ni en su casa, pues eso es más difícil. Pero sí, por ejemplo, sí actitudes machistas tipo celos y tipo demás, con ese control sobre el móvil y la posesión. Con lo cual es algo que eso sí, si entendiéramos que hay igualdad, no tendrían ese concepto. Y eso ha ido creciendo en los últimos años. Y yo sí creo que sea un efecto reacción. No comparto que sea porque se ha llevado el caso hasta un extremo. O sea, no creo que el feminismo haya llegado a ser extremista. Creo que lo que sí que ha habido también... Yo creo que no. Yo eso no lo comparto. Yo sí creo que lo que ha habido es una desinformación, que se ha utilizado políticamente el querer decir que el feminismo ha ido al lado extremo para crear desinformación. Claro, y esa información... en esa grieta ellos no han entrado. Claro, sí, por eso. Pero que en eso que tú decías, de que ellos se puedan sentir atacados porque les consideren que si todos son agresores, que si todos son maltratadores, creo que eso ha sido más producto de la lucha política y de la desinformación de medios de comunicación que de la realidad. Es decir, que situar el consentimiento en el centro del debate es un tema muy complicado, creo que eso es evidente, pero que es un debate de un amplio consenso. Evidentemente no es extremista cuando lo acaba de aprobar el Parlamento Europeo. O sea, extremista no es, en ese caso. Ahora, otra cosa es como lo difícil que sabemos es avanzar para explicar una posición. Yo estaba hablando antes, y después de la colleja que me has dado, estaba viendo un aspecto de la igualdad, que es sin formación, la cultura, y es lo que da acceso además a los puestos importantes. ¿Cómo ha evolucionado? Iba por ahí, no estaba entrando en la igualdad en todo el análisis de la igualdad. Pido disculpas si alguien se siente molestado, pero es que iba por eso, por la formación, la educación, el acceso a los puestos de trabajo más importantes, porque eso es muy importante en la vida. Iba por eso. Y ahí hay un avance en España de las mujeres espectacular, ¿no? Lo siguiente, incluso empieza a haber quien dice que de los jóvenes, que por ahí va el problema, envidia de las mujeres. Y los jóvenes tienen que aprender, o jóvenes hombres, que es que las mujeres han trabajado mejores que ellos. Y por eso más. Pero es que eso es mejor y más. Tanto que nos gusta la meritocracia, vamos a hablar de vez en cuando de ella. Mejor y más. Pero eso no es una cosa ahora, perdón que te corte, eso no es una cosa ahora de los jóvenes de ahora, eso es histórico de toda la vida de Dios, ¿eh? Bueno, pues es muy difícil encontrar... ¿Otra vez me he pasado una colleja? No. No, es que es muy difícil encontrar que cuando el hombre triunfa la mujer está ahí siempre orgullosa, acompañándole y tal. Ahora pero ahora es más... Perdóname, pero ahora es mucho más espectacular, porque los datos dan que es mucho más espectacular ahora. Son cifras de 70-30, de 80-20. Son absolutamente espectaculares, y lo dije, empecé con ello, por mérito propio, no por las leyes, sino por mérito propio, convencimiento o necesidad de las mujeres. A lo mejor las razones es una mezcla de todas ellas. Y el puesto a los puestos directivos, ahí hay que también explicarlo. A mí me gusta explicar las cosas. Es decir, no se llega a un recién licenciado al puesto directivo, es una carrera. Como las mujeres tenían menos puestos y además muchas de ellas, teniendo buenos puestos, renunciaron por la educación de los hijos a una carrera profesional más exitosa, y es un sacrificio que hicieron muchas mujeres, no han llegado. Pero a mí no me cabe duda que en 10 años veremos que el porcentaje de esos puestos directivos, sin que lo avale ninguna ley, va a ser por principio de evolución. Va a ser por avalancha. Va a ser por avalancha. Yo creo que sabes lo que ha ayudado mucho, y eso te lo digo de verdad, lo del permiso parental también por cuidado de hijo. Creo que eso ha ayudado mucho. Creo que he dicho que era un problema porque muchas mujeres dejaron. Quiero decir, cuando una empresa tenga que el padre tenga que faltar 16 semanas, igual que tiene que faltar la madre, y le da igual contratar a un hombre que contratar a una mujer, yo creo que eso ha sido una cuestión muy positiva y que va a ayudar mucho, sin duda, a la discriminación. Estos días escuchaba yo un experto, que ahora no recuerdo el nombre, pero extranjero, que decía que el mayor avance que él veía desde fuera para España había sido ese permiso. Que eso es lo que había permitido más igualar en todos los sentidos. Yo estoy de acuerdo con Sandra, o sea, yo creo que todavía, a pesar de los datos que tú dices, que son evidentes y que eso va a suceder, estoy de acuerdo con Sandra en que el techo de cristal existe todavía ahí, y creo que ya lo ha explicado muy bien cuáles son las razones para llegar a romper ese techo y lo que supone sobre todo personalmente. Pero hay una cosa que no se nos tiene que olvidar también. Aparte, porque contrarrestando un poco los datos que tú dabas, está el famoso que domina el suelo pegajoso.
Es decir, igual que las mujeres están alcanzando todos esos datos que tú has dado en todas esas profesiones por méritos propios, sí es cierto que la mayor precariedad, la mayor dificultad, en muchos casos, se representa más en mujeres que en hombres, que son las mujeres las que hacen esos trabajos de cuidados, de servicios que suelen estar peor pagados, en peores condiciones es un apartado diferente. Y en peor. Sí, pero que creo que me he acordado porque lo has dicho. Porque es verdad, pero yo estaba planteando el nivel... Sí, por supuesto, y es una realidad. Pero yo me refiero que también existe esa otra parte, y que esa otra parte sigue teniendo el rostro de mujer y son los que más lo lleven. Y aquí hace poco estuvimos hablando, y además se destaca más en el tema de los migrantes o de las personas que vienen de fuera, que son encima las que más lo sufren. Tienen esa precariedad, esas condiciones por ser mujer, obtienen unos trabajos que están peor pagadas. Estábamos hablando antes fuera de micro del problema de las amas de casa. Hay una serie de cuestiones que sí la mujer está afectando, y por eso yo creo que tenemos que seguir trabajando en avanzar en la igualdad, porque eso también tiene unas razones, digamos, de igualdad que están encima de la mesa. Yo de todas formas, fíjate, veo que queda por avanzar. Pero queda por avanzar sobre todo detalles, voy a poner el ejemplo más típico, de las empresas. Está claro que ahora el número de personas que trabajan, el número de gente que trabaja tanto en mujeres como en hombres se ha acercado mucho. Estoy viendo que es un 46% de mujeres el que trabaja y un 54% el de hombres. Pero dentro de las empresas se da el tema de llegar a ciertos puestos, quizás porque los hombres teóricamente están más dispuestos a arriesgar más, a trabajar más tiempo y demás, porque se sienten apoyados por la mujer en un momento dado, pero cuando hay que hacer algo en casa, quien le toca hacer es la mujer. Pero hay otro tema también, que es lo de parir. Y yo creo que es un tema que cuesta dinero al Estado y por eso no se ha lanzado. Y el primer tema sería que una mujer, por ejemplo, cuando está embarazada y cuando va a parir, pues resulta que tiene que ser sustituida por alguien. Y eso las mujeres lo hacen varias veces en la vida, 1, 2 o 3 veces, pero además lo tienen que hacer con cierta continuidad, el tener que preocuparse de los críos. En primer lugar, yendo a sitios que deberían pagarse con dinero del Estado, están las guarderías. No hay guarderías suficientes y quien tiene que a veces perder el tiempo, entre comillas lo de perder, atender a los hijos para quedarse en casa porque no sabe dónde llevar al crío, es la mujer, no suele ser el hombre. Pero luego tampoco tiene ayudas, porque cuando la mujer se queda por determinadas razones o pide un permiso, la empresa tiene en primer lugar que buscar a alguien que sustituya a esta mujer. Si es una mujer especialista o profesional, que no es alguien que va a abrir la puerta o que va a repartir papeles, tiene un problema para encontrar. Pero y eso en las grandes empresas puede haber un problema. En la pequeña empresa el problema es... Pero fijaros, claro, infinitamente superior. Claro, pero a lo que me estoy refiriendo es que cuando tú vas a sustituir a esa mujer, no tienes ayuda por parte del Estado. Ninguna. Tienes que coger a alguien que previamente, un mes antes o 2 meses antes, se establezca con la persona que va a dar a luz, por ejemplo, que le pueda explicar lo que hay, pero en 2 meses o 3 meses no explicar lo que un profesional ha adquirido a lo largo de los años. Es decir, faltan ayudas para las empresas grandes y sobre todo para las pequeñas, para que se puedan atender estos temas que no son raros, sino que son habituales, son constantes. Entonces, muchas veces las empresas no quieren contratar gente embarazada y en realidad cualquiera que estuviéramos en la misma situación que el dueño de la empresa, de esa empresa pequeña de 3 o de 5 personas, haría lo mismo. Fíjate, es egoísta, pero haría lo mismo, incluidas las mujeres si son las dueñas de las empresas. Y el segundo tema es el tema, por ejemplo, de la guardería. Es decir, lo que estoy hablando son cosas que todavía son inherentes a las mujeres. Escuelas infantiles, que si no al final... He dicho guarderías. Sí, bueno, pero... Al final te van a poner verde a ti. En vez de poner verde a Jesús, le van a poner verde a ti. Cuando tú y yo llevamos a nuestros hijos se llamaban así. Por ejemplo, bueno. Ha cambiado. No se guardan a los niños. Bueno, ya, pero que nos estamos entendiendo, hombre, que tampoco hay que... Pero a lo que me estoy refiriendo es que debería haber un trato discriminatorio favorable hacia la mujer en ese sentido, para guardar el puesto de trabajo, para hacer que las contrataciones no sean onerosas, no sean un cargo para las empresas, para hacer que realmente las mujeres no tengan que andar dependiendo de si hay una guardería para poderse quedar embarazada, que esa es otra. Digo, otro problema. Es decir, hay varios problemas, yo he mencionado estos 2 o 3, porque creo que el Estado debería hacer un esfuerzo y con cargo a la sociedad además, porque eso hace que al final las mujeres tengan una edad media
que a lo mejor si está en los 40 años a la hora de dar a luz a los niños. Y luego, sobre todo, la racionalización con los horarios laborales, quiero decir, y el que más o menos puede trabajar en una oficina, en un despacho, aun teniendo horarios laborales muy, muy intempestivos, ¿sabes? Pues bueno, tal, pero el que trabaja en hostelería, el que trabaja en comercio, el que trabaja en peluquería, el que trabaja... bueno, pues eso es, quiero decir, tú tienes un hijo porque quieres tener hijos, pero no porque tengas fácil, si te pones a pensarlo y a valorarlo, todas las circunstancias te invitarían casi a que no lo tuvieras. Y una vez más, gracias volvemos otra vez al soporte familiar, a la red familiar que hay en este país, porque en estos momentos, quiero decir, muchas familias, si no fueran por la generosidad de los abuelos que echan una mano, pues no llegaríamos a donde estábamos llegando. Y luego un inciso ya, esto ahora, por ejemplo, también del teletrabajo ayuda mucho a conciliar esta... y el otro día venía un anuncio, no sé dónde lo he visto, con esto que estamos ahora de la semana del 8M y lo tal, dice, el teletrabajo ayuda a conciliar no sé qué y tal, y salía la mujer teletrabajando con el ordenador y con el niño aquí sentado al lado, porque es que eso se ha dado en pandemia. Eso, yo conozco un montón de casos donde estaban los padres con los niños en casa, a lo mejor un matrimonio con los 3 niños, el padre estaba teletrabajando, la madre estaba teletrabajando, pero la que estaba pendiente de los niños, si lloraba o si iba el niño a pedir algo, era a la madre que era la que estaba, porque papá estaba teletrabajando, claro, y mamá, y era la que se colaba el niño allí, o sea que quiero decir que aunque hemos avanzado una barbaridad, que nosotras ya avanzamos con respecto a nuestras madres, nuestras hijas afortunadamente han avanzado una barbaridad con respecto a lo que nosotros también estamos avanzando, que no es tanto esto que dicen de que estamos retrocediendo y que hay situaciones puntuales, sí, que hay situaciones como las que tú das, sí, otra vez, porque ya nos vamos a alargar mucho, habrá que ver el acceso a determinados contenidos sexuales que los niños tienen, que eso es una barbaridad también, pero ya eso sería otro tema con lo del tema de las redes sociales y prohibición sí, prohibición no, que a lo mejor lo tenemos que abordar en otro debate. Aquí lo dejo en la mesa. Pues lo dejamos en la mesa y seguro que lo hacemos en no demasiado tiempo, así que estaremos en ello. Gracias otra vez por participar y hasta aquí hemos llegado.